Hola, en este video vamos a abordar un tema del cual ya se ha desarrollado algún contenido en este canal y tiene que ver precisamente con los mecanismos de cifrado y codificación de datos o información. En específico, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a ver para qué sirve la codificación bajo el sistema base 64 y el cifrado simétrico. Esto lo vamos a hacer con la herramienta o la librería para cifrado de datos OpenSSL en su versión más reciente 3.0, y también otra diferencia es que lo vamos a hacer en el sistema operativo Windows. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video, que es introductorio y es de teoría para pasar posteriormente a una práctica? Vamos a ver qué es la codificación y qué es la decodificación. Vamos a entender cuáles son los tipos de codificación, qué es en particular el sistema de codificación base 64, y por último, para qué sirve o por qué debe utilizarse la codificación base 64 o en su defecto pues cualquier otro sistema de codificación. ¿Qué es la codificación? Bueno, como definición podemos entender que la codificación es el proceso que consiste en convertir un conjunto de datos a partir de su formato original, convertirlo a otro formato distinto. ¿Para qué? Para efectos de transmisión, ocultación o almacenamiento. Más adelante, en otra diapositiva, vamos a ver con más detalle a qué se refiere esto de la transmisión, ocultación o almacenamiento. Un ejemplo que les pongo aquí para comprender el proceso de codificación, o el concepto, mejor dicho, de codificación, pues es la codificación de ondas sonoras. Estas ondas sonoras, que pues en su sentido estricto, son emitidas por la voz humana. Nuestra voz, en otras palabras, nuestra voz se codifica como ondas sonoras, ¿no? Y de alguna manera, la voz que nosotros emitimos se convierte o se codifica en otro tipo de dato, en otro tipo de información que puede ser interpretado por los sistemas de cómputo o por las computadoras de manera general. ¿Y bien qué es la decodificación? La decodificación pues es el proceso inverso a la codificación, es decir, es el proceso de tomar un conjunto de datos que fueron previamente codificados y volverlos a generar nuevamente en su formato original. Es decir, es lo inverso de la lámina anterior. Aquí tenemos nuestra voz humana ya codificada en un sistema binario, que es lo que al final entienden las computadoras, y después, una vez que ocurre el proceso de decodificación, pues lo podemos recuperar en su formato original, que son las ondas sonoras. Sin embargo, la codificación de voz no es el único tipo de codificación que existe. Hay varios tipos. De manera general aquí puse los principales. El primero de ellos, al que hago referencia, pues es la codificación de imágenes en movimiento, lo que también se conoce o comúnmente lo conocemos como videos. Está la codificación de código fuente, es decir, el código fuente que nosotros escribimos en un lenguaje, por ejemplo, como Java, que posteriormente es compilado. Java o Python, por ejemplo, que son lenguajes compilados. Lo mismo C++, C Sharp, Visual Studio, en fin. El código fuente, que es el código que escribe el desarrollador, una vez concluido, para probarlo o para ver el resultado final, se convierte o se codifica a través de archivos compilados. El ejemplo que les daba de la voz humana, que es el fundamento o el principio bajo el cual subyace la tecnología de voz o telefonía IP, y la otra que es la codificación de archivos binarios. En esta en particular es en la que nos vamos a enfocar en el ejercicio práctico. Vamos a codificar un archivo binario, es decir, un ejecutable, se puede decir también, un archivo binario que corresponde a una aplicación de software que bien la podríamos instalar dentro de nuestro sistema Windows. La codificación de archivos binarios se lleva a cabo a través de código ASCII que está
que forma parte pues del sistema de codificación base 64. Bien, una vez que ya vimos el concepto de codificación y decodificación, y también que ya vimos cuáles son algunos otros de los tipos de codificación que existen, en particular, ¿qué es base 64? Base 64 esencialmente pues es un sistema de numeración posicional, así como nuestro sistema numérico que consta de 10 decimal, perdón, que es el que nosotros utilizamos, que consta de 10 posiciones del 0 al 9, o el sistema numérico binario que consta de 2 posiciones, 0 y 1, o el octal que consta de 8 posiciones del 0 al 7. Así también el sistema base 64 es un sistema numérico posicional que está conformado pues por 64 posiciones. Estas 64 posiciones, lo relevante de todo esto es que las 64 posiciones corresponden o se corresponden con todos los caracteres imprimibles del código ASCII. El código ASCII es lo que nosotros generamos o representamos, por ejemplo, para sacar el arroba cuando presionamos la tecla Alt y el número 64. Ese Alt 64 pues hace referencia a un valor dentro del código ASCII. ¿Para qué va a servir todo esto? Pues para codificar información. Y en esta tablita de aquí, eh, pues les doy el detalle de cómo está conformado el código ASCII y cuál es la relación que tiene con el sistema de codificación base 64. El código ASCII está compuesto o conformado de la siguiente manera. Los 26 caracteres del abecedario o del alfabeto en español, que son la letra A a la Z en mayúsculas, 26 caracteres. Los mismos 26 caracteres de la A a la Z, pero en letras minúsculas, y los 10 caracteres que corresponden al sistema decimal, los números del 0 al 9. Esto en suma nos da un total de 62 caracteres. Los otros dos, para completar los 64, son caracteres aleatorios. Y todo esto en su conjunto, estos 64 caracteres del código ASCII, imprimibles del código ASCII, es lo que da origen al sistema de codificación que se denomina base 64. Ya para terminar esta primera presentación teórica, por último vamos a ver para qué sirve o por qué se debe utilizar la codificación base 64. Decíamos en una lámina anterior que codificar datos o codificar información tiene que ver o se realiza para efectos de transmisión de dichos datos o dicha información, para efectos de ocultación y para efectos de almacenamiento. ¿Y cuáles son ejemplos concretos de cada uno de estos casos de uso? Si nos referimos a la transmisión, pues se hace referencia al envío de mensajes, por ejemplo, a través de correo electrónico. Cuando nosotros queremos enviar un archivo adjunto, como archivo adjunto una aplicación, un archivo de tipo binario, pues el sistema de correo electrónico, nuestro Gmail, nuestro Hotmail, nos va a decir que no se puede, ¿no? En esta parte de aquí es en donde vamos a enfocar la práctica. El ejercicio práctico tiene que ver con esto, con enviar por correo un archivo ejecutable o un archivo de tipo binario. ¿Por qué razón el correo? Pues porque el correo electrónico, por su naturaleza, es un sistema de codificación, de comunicación, perdón, que no soporta el envío de mensajes de tipo binario. Por eso se tiene que buscar una alternativa para poder enviar como archivo adjunto, por ejemplo, una aplicación. Y la alternativa pues es la codificación o el cifrado de datos. Si se hace referencia al caso de uso de ocultación, aquí lo que encontramos es, por ejemplo, los mecanismos de ofuscación del código de lo que se conoce como payloads cuando hablamos de exploits, para desplegar ataques a la seguridad de alguna aplicación. Los exploits, por ejemplo, de Metasploit, están ofuscados, y la ofuscación no significa cifrar, significa simplemente convertir el elemento o el código malicioso a base 64. ¿Y el base 64 qué es? Pues es código ASCII, es texto. Es decir, en otras palabras, codificar en base 64 significa convertir el elemento en cuestión a texto.
para que sea más fácil de procesar por nuestro microprocesador. Y si se hace referencia por último al caso de uso de almacenamiento, aquí lo que encontramos es, por ejemplo, cuando tratamos de almacenar datos de tipo binario dentro de un manejador de bases de datos. Aquí también podríamos utilizar algún tipo de codificación o algún otro mecanismo, como por ejemplo, en lugar de almacenar el archivo como tal en binario, almacenar una dirección de URL que apunte o que haga referencia a la ubicación de ese archivo. Pero bueno, eso ya es en otro contexto. Con eso terminaríamos esta presentación que esencialmente pues es teórica y tiene que ver, o el objetivo era mostrar para qué sirve la codificación y en qué casos deberíamos o podríamos utilizar como alternativa el sistema de codificación en base 64, que reitero, no es otra cosa más que código ASCII. Va a convertir nuestro elemento a codificar, sea lo que sea, una imagen, una pista de audio, un archivo compilado, en texto, para que pueda ser enviado a través de correo electrónico o para que simplemente pueda ser procesado de forma más simple por nuestro microprocesador, y posteriormente podríamos pasar a cifrar ese mismo elemento. En el siguiente video vamos a desarrollar una práctica sobre este tema, y como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal, y yo con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.